Primero, bueno, agradecer a todos, la verdad que un interés muy grande por aprender cómo buscar alternativas para analizar los suelos, para analizar también los alimentos, después de eso lo vamos a ir viendo. Pero la verdad que nos ha desbordado la cantidad de solicitudes que tuvimos. El taller, bueno, como dice el título, es sobre cromatografías, pero también vamos a dar o lo vamos a, digamos, a dar en el marco de la investigación acción participativa. Vamos a tratar de que tenga ese perfil. Bueno, voy a presentar, ya creo que somos unos cuantos. Ustedes me dicen ahí si ven. Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, el objetivo del taller, como les decía, es tener una herramienta diferente a las convencionales, sobre todo en el marco del enfoque agroecológico. Y bueno, esto tiene que ver con el generar conocimientos compartidos para obtener herramientas de calidad de suelo. Después seguramente que es más que calidad, vamos a ver qué nos cuenta Flor. Y también incluso se puede hacer esta técnica en alimentos y en otros preparados. Nosotros hoy vamos a darle énfasis en el análisis de suelo. El taller consta de 2 módulos. El primer módulo justamente es el de hoy, que es un encuentro virtual, y se van a dar las primeras nociones, ¿no?, de cromatografía, una introducción, y cuáles son los análisis de suelo y en los alimentos, ¿no? Cuáles son los alcances. Y el módulo 2 va a ser el lunes 30, dentro de aproximadamente poco más de una semana. Este va a ser presencial en el Centro de Educación Agraria número 18 de Cerri. Por supuesto que todos los que estén participando hoy del Zoom no van a poder ir, tenemos un aforo solamente de 10 personas, por eso el módulo 2 va a estar, digamos, enfocado en productores locales. O sea, van a tener la prioridad los productores locales, incluso de una organización local que se llama RUCAN. Digamos, esos van a tener la prioridad. Y bueno, en ese momento se va a establecer esto del intercambio de saberes, no es solamente una capacitación solamente unidireccional, sino que vamos a charlar con los productores, sus vivencias, cómo ven ellos el suelo. Va a haber algún técnico de INTA también dando una charla una pequeña charla, ¿no? Nociones de lo que son los análisis convencionales, y por supuesto Flor, por suerte, va a viajar acá a Bahía Blanca, Cerri, y va a seguir con las técnicas de corridas y la interpretación de los cromatogramas, ¿no? Va a haber una continuación de este taller. Respecto de lo que les decía, bueno, justamente tiene esta idea, ¿no? El taller no es solamente que sea unidireccional, sino tratar de establecer un diálogo de saberes entre lo que saben los productores, lo que saben los técnicos, lo que sabe la capacitadora, las distintas técnicas. Yo lo voy a desactivar. Por eso que, digamos, justamente la idea es que se establezca este diálogo, y además las muestras van a ser propias de los mismos productores, con cierto diseño experimental, justamente para que se puedan recolectar muestras de zonas agroecológicas, zonas prístinas, entre comillas prístinas, o de muy buena calidad por bajo uso, y áreas más agriculturizadas, ya con el suelo más, digamos, con más utilización de agroquímicos y más agriculturizado. Así que bueno, esa es la idea es que haya esta conversación, como se ve acá en las imágenes, ¿no? El diálogo de saberes entre los productores, se va a dar una planilla en la semana, una planilla para la recolección de datos, donde ellos junten las muestras, van a hacer una recolección de datos del agroecosistema. Esa misma muestra va a ser usada para las cromatografías, pero también para los análisis convencionales, que lo va a hacer el laboratorio de suelos del INTA Bordenave. Entonces no es que digamos, un aspecto, una estrategia reemplace a otra, sino que es un diálogo de saberes, ¿no? Justamente algunas determinaciones se van a superponer,
Después seguramente Flor nos va a contar algo de eso, qué se puede leer en una cromatografía y también se lee en un análisis convencional de suelos, y después están todos los otros aspectos o determinaciones que son complementarias. Así que, bueno, en este diálogo de saberes, la idea es tener herramientas más eficientes justamente para hacer análisis complejos de suelo. ¿Qué quiero decir con esto? Que en la agroecología el enfoque de suelo es el enfoque de suelo vivo, el análisis de suelo, ¿no? Si bien, obviamente, el análisis de suelo en laboratorio se puede hacer hipercomplejo, pero es muy caro, y los rutinarios, como el de rutina, materia orgánica, pH, fósforo, nitrógeno, y hasta textura, digamos, que son los más baratos y más habituales de hacer, se quedan muy cortos para hacer análisis de suelos agroecológicos. Sobre todo, bueno, para aprender a verlos y a valorarlos, sobre todo, ¿no? Hay que valorar los suelos de otra manera diferente a lo convencional. Bueno, ya para darle paso a las facilitadoras, hoy nos va a estar dando la charla Florencia Cherichetti, es ingeniera química de la Universidad Nacional de La Plata, creadora del método regenerativo ETCAS. Seguramente ella después va a contar algo más sobre, bueno, su expertise, sobre lo que está desarrollando, desarrolla investigación en diferentes aspectos de la cromatografía y análisis de diferentes suelos, alimentos, bueno, diferentes cosas. Mercedes Cohen, que es periodista de la Yumma, productora agroecológica acá de nuestra región, Bahía Blanca, y tiene un emprendimiento Trigo Limpio, donde hacen trigo agroecológico, se producen su propio trigo, y también es activista agroecológica, ¿no? Ella fue una activista muy presente allá hace unos 4 o 5 años o más, en Malvinas Argentinas, contra la instauración de una planta de Monsanto. Así que después también Mercedes nos puede contar algo de su experiencia como activista. Así que no pierdo más tiempo y ya le doy pase a Florencia, que nos va a contar bueno, lo del primer módulo, nos va a hacer una introducción a la cromatografía. Gracias. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bueno, hay un montón de gente conocida. Gracias por acercarse, somos un montón, un sábado de la tarde. Está bueno, sé que hay gente de lugares donde el horario no queda cómodo para nada y hacen el esfuerzo por conectarse. De todas maneras, lo mismo que dijo Rodrigo y que puso el enlace donde va a estar grabada esta charla, es una charla introductoria, no esperen salir expertos en cromatografía, pero sí llevarse una idea de qué se trata. Y nosotros también, por nuestro lado, desde ETCAS también vamos a estar poniendo esta charlita en el canal de YouTube, así que también va a estar desde ahí la información, la van a poder ver todos. Bueno, vamos a empezar a hablar un poquito de qué se trata esto de las cromatografías, para qué nos sirve, qué tipo de análisis se vienen haciendo, y cuáles son los alcances, sobre todo, ¿no? Que ustedes comprendan por qué hay tanto interés por la técnica. Si bien arrancaron acá en Sudamérica Jairo Restrepo y Sebastián Piñeiro con su libro, y empezar a divulgar la técnica hace ya unos años, ahora está tomando mucho más fuerza y se está empezando a difundir más, y la estamos empezando a utilizar muchos. Así que espero que me puedan ir haciendo preguntas, o vayan escribiendo las preguntas y las vemos sobre el final, para estar organizados. Y bueno, les voy a contar un poquito de qué se trata esto. Voy a hablar en principio de cuáles son los alcances de los estudios de vitalidad, mucha imagen de cromatografía, porque sé que es lo que más les interesa mirar, y después sí vamos a hacer foco sobre cromatografía de suelos, que es un poco la idea de la actividad que vamos a hacer el lunes, y sobre todo me interesa hacer foco sobre el tema del muestreo,
¿sí? Cómo esos productores, cómo esas personas que van a regenerar ese suelo, o que quieren hacer el diagnóstico o el seguimiento de ese suelo, van a tomar las muestras en esta semana, para tener la muestra en condiciones para cuando lleguemos a la etapa de la práctica el lunes que viene. No, el otro, el 30. Así que bueno, un poco esa es la intención de la charlita de hoy. Espero que se vaya entendiendo. Si llegan a ver que empieza a internet a bajarse un poco de calidad, apaguen las cámaras, ¿sí? Cada uno de ustedes apaguen las cámaras, así ayudan a que no se trabe tanto la comunicación. Bien. Ustedes me dirán si se ve bien. No, ahí se ve, ahora se ve. Sí, vamos como con un poquito de delay. Bien. Tengo que hablar de los estudios de vitalidad porque desde ahí se empezó a trabajar intensamente con el tema de las cromatografías, ¿sí? Son una parte de estos estudios. Entonces, primero les voy a contar de qué se tratan los estudios, y después nos vamos a zambullir en el tema especialmente de la cromatografía. La actividad propuesta para hoy, bueno, agradecer a Rodrigo y a Mercedes, obviamente, que organizaron esta charla. Me encantó la propuesta. La verdad que es muy bueno, ¿sí? Que se empiecen a abrir estas puertas, y que todos quieran saber de qué se trata esto y que lo empiecen a aplicar. Así que para mí es un placer dar esta charla y espero que se entienda. Vamos a hablar de un poquito de la introducción primero de los estudios de vitalidad y un poquito de qué se trata EDCAS para que entiendan desde dónde nacen los estudios. Nos vamos a meter en el tema de cromatografía, vamos a ver los alcances, vamos a ver algo de interpretación de cromatografía de una forma introductoria. Y vamos a llegar a la situación de muestreo, ¿sí? Que es lo que me interesa que quede más claro hoy, para que en la práctica podamos trabajar con los reactivos, que ya están todos los elementos preparados, con los papeles, y que cada una de las personas que asista a esa práctica se lleve su análisis en ese día, ¿sí? Esa es un poco la intención de desde dónde se van a hacer esta práctica. Estos estudios de vitalidad, un día quería que se conociera, que esto existía, que yo venía trabajando de una manera experimental en ellos y que estaba viendo resultados muy interesantes, y dimos una charla hace un año, un poquito más, y a partir de ahí se empezaron a generar estos primeros talleres que empezamos a dar de manera online. Empezamos el primer taller el año pasado, más o menos ahora los primeros días de septiembre, así que hace un año que estamos con los talleres enseñando y difundiendo esta técnica cromatográfica dentro de lo que son los estudios de vitalidad. Así que es una cosecha hermosa la que se fue recibiendo. Ya hemos hecho algunos talleres avanzados sobre suelos, ahora va a venir uno sobre agua, y veo que hay mucha cosecha, hay muchas personas que aprenden de cero la técnica, que la están pudiendo hacer, y que están haciendo unas cromatografías y unos estudios impresionantes, ¿no? Porque la verdad que son muy útiles, van a ir viendo a medida que vayamos avanzando para todo lo que se puede aplicar esto. ¿Por qué se llaman estudios de vitalidad? Van a escuchar la palabra vitalidad muchas veces hoy a la tarde. Porque justamente, ¿no? Eso es lo que queremos evaluar, ya sea en un suelo, sea en el agua, en la semilla, o en el cultivo que se está desarrollando en ese suelo, ¿no? Entonces, toda esta integralidad, ¿sí? Todo este sistema integral es el que después nos va a estar dando y nutriendo a nosotros esa vitalidad, esos elementos que necesitamos para estar sanos. Entonces, cada una de esas partes es fundamental e importante, ¿sí? A la hora de poder evaluar esa vitalidad, porque si, por ejemplo, estamos trabajando, regenerando un suelo,
tenemos una semilla de alta calidad, que está en muy buenas condiciones. Resulta que estamos regando con un agua que está contaminada, o que está con sales, vamos a estar perjudicando todo el trabajo anterior. Entonces, es interesante entender esto, ¿no? De la situación integral de la vitalidad. ¿De qué se tratan estos estudios? Lo que hacemos en los estudios es integrar la técnica cromatográfica, que es impresionante, y hoy vamos a hablar fundamentalmente sobre ella, con la cuantificación vital, que les voy a hablar un poquito de qué se trata, y después, si les interesa, pueden contactarnos al mail y van a recibir más información. Estos estudios de vitalidad, ¿qué nos permiten hacer? Nos permiten evaluar de manera autónoma, porque estos estudios, estos análisis, tienen una cosa maravillosa, que es que uno lo puede hacer en la cocina de su casa. Eso es importante, ¿sí? Esto nos permite, de alguna manera, afianzar la parte de la soberanía, ¿sí? Cada persona puede saber lo que está produciendo, conocerlo, y al mismo tiempo saber lo que va a consumir, ¿sí? O lo que está consumiendo. Esto es fundamental, ¿sí? Es fundamental que no depender por ahí de terceros. Esto también se podría desarrollar en comunidad, ¿sí? Que una de las personas de comunidad se dedique al resto de la comunidad a ver un poco dónde están parados con el tema de la vitalidad, la calidad de ese alimento, de esa agua, y pueda hacer estos análisis. Se pueden aplicar prácticamente en todo, ¿sí? Y es interesante que uno lo pueda hacer en cualquier lugar. Algo que quiero aclarar, porque se puede hacer en cualquier lugar, como que es un poco el concepto este de la alpargatización de la técnica, que es maravilloso, que tengo la experiencia y les puedo asegurar que lo hemos hecho en lugares insospechados, que vos decís, acá es imposible hacer una cromatografía, y hemos hecho cromatografía y han salido de altísima calidad. No por eso no vamos a ser lo suficientemente cuidadosos a la hora de hacer los análisis como para que estén correctamente realizados, ¿sí? Vamos a seguir una receta, como si estuviéramos haciendo una receta de cocina, y si, por ejemplo, la receta indica los tiempos y la forma en que hay que ejecutar el análisis, es como estar haciendo una torta. Uno le dice la receta, bueno, y ahora 1 hora en el horno. Y nosotros la sacamos a la torta media hora antes del horno. Obviamente la torta va a salir cruda, no va a estar bien, ¿sí? Entonces, esa torta, uno que va a decir, no, me falló el análisis, o me falló la técnica, o tuve problemas con la receta. Tenemos que hacerla correctamente, ¿sí? Eso es importante para que después sea comparativo el análisis. Yo como química soy terriblemente exigente, porque podemos hacer realmente análisis de muchísima calidad, y veo que las personas desde cero lo están pudiendo lograr, así que sé que todos podemos, ¿sí? Con un poco de voluntad se llega a unos estudios realmente importantes, interesantes. ¿Qué es la vitalidad? Bueno, vamos a hablar del concepto un poco por arriba, después nosotros en los talleres nos metemos mucho más en la profundidad de qué en realidad es lo que estamos evaluando cuando evaluamos la vitalidad. No va a ser este el caso, pero un poco para que tengan idea de que cuando uno está hablando de vitalidad, está hablando de algo que favorece a la vida, ¿sí? Que propicia esa generación de vida. Cuando algo es vital, es porque se puede desarrollar vida a partir de ese elemento vital. O sea que lo que queremos es que tenga alta vitalidad. ¿Quién es el principal responsable de la vitalidad? Nuestro Sol, ¿sí? Desde nuestro Sol llegan esos elementos a nuestra atmósfera y se depositan en nuestro planeta de diferentes maneras, dando esa vitalidad a, ya sea al suelo, al agua, a esa semilla, esa planta que va a desarrollar su fotosíntesis. O sea, cada uno de estos elementos va a recibir esa vitalidad, ¿sí? Y la va a volver vida. Y nosotros también nos vamos a estar alimentando de alguna manera de esa vitalidad, ¿sí? Y desde allí vamos a tener
nuestra fuerza de vida. Bueno, vamos a empezar a ver cromatografías, que es para lo que están, a los que les interesa. Acá armé una serie de imágenes. Es difícil seleccionar, porque por ahí uno tiene un montón de imágenes y trata que sean las más descriptivas, ¿no?, de lo que se quiere mostrar. Estas imágenes de acá arriba, ¿se ve el cursor? Estas imágenes de acá arriba, fíjense que nos están hablando de todo este ciclo que yo les estaba hablando, ¿no?, de todos esos elementos que van a participar a la hora de ofrecernos finalmente el alimento, ¿sí? Suelos con alta vitalidad, un agua con alta vitalidad y buena estructura, una semilla que está también con alta vitalidad, y luego, que no se ve mucho de esta cromatografía, un cultivo, en este caso es una flor, ¿sí? Entonces, esta serie de cromatografías son todas de alta vitalidad, ¿sí? Yo no puse el valor de cada una de esas cromatografías, pero todos esos valores, en una escala de 0 a 10, están por arriba de 5, ¿sí? Que es a partir del valor donde va a ser vital. Por eso es interesante esta combinación entre la cromatografía y la cuantificación vital, porque desde la cromatografía lo que podemos ver es la calidad, ¿sí? Podemos ver cómo están de integrados esos elementos, si están presentes, pero no las cantidades. Mediante la cuantificación vital puedo saber cuán vital está, es desde esa cromatografía o desde el mismo elemento puedo hacer la medición, y saber cuán vital está ese elemento que tengo para evaluar, ¿sí? Fíjense, esta diapositiva de acá abajo, esta foto, son cromatografías de muy baja vitalidad, ¿sí? Tenemos un suelo completamente destruido. Esto es por acción natural, la primera imagen, porque es un suelo un fondo de laguna donde está continuamente tapado por un agua salina, y en un momento, bueno, que se corrió un poquito el agua, aproveché y sacamos una muestrita, y acá está su croma. Se ve la presencia de las sales, bueno, y otras cosas más complejas que esas. Acá tenemos un suelo destruido por un mal manejo, ¿sí? Un manejo extractivista, un manejo de desbalance de minerales, que no tiene materia orgánica, no hay microbiología, o sea, es un suelo que está prácticamente sin vida, no tiene vitalidad. Esta agua que está en esta serie de análisis es un agua completamente contaminada, ¿sí?, por un tipo de microbiología de tipo patógena y con sales. Esta es una semilla que tiene partes no naturales dentro de su composición, y al tener esas partes no naturales dentro de su composición, la vitalidad da muy baja. Y esto, por ejemplo, es la cromatografía en este caso era de un repollo, de una col, trabajada con, obviamente, todos los agroquímicos, ¿sí? Todos los elementos que se ponen para las plagas, bueno, bien saben. Y fíjense la cromatografía, ¿sí?, como pierde completamente esta cuestión de ser armónica, de ser una imagen coherente, ¿sí? Y los colores también. O sea, hay un montón, cuando uno va avanzando y cada vez ve más cantidad de cromatografías, aprende a cada vez poder ver más cantidad de cosas desde la imagen, ¿sí? Los colores, las formas, esto de la coherencia, la armonía, todo esto va contribuyendo obviamente a ya tener una idea de en qué situación está ese elemento que estoy analizando. Bien, esto es como para entender que todo es parte de la vitalidad. Nosotros hoy vamos a estar hablando sobre todo el tema de suelos, ¿sí? Pero son importantes todas las instancias, esa cuestión integral, ¿sí?,
Si estoy solamente haciendo foco de una manera reduccionista sobre uno de estos ítems y me estoy olvidando los otros, posiblemente los otros me estén haciendo que esa parte que estoy regenerando, que estoy tratando de mejorar, igualmente esté complicada. A veces hacemos un montón de acciones, hacemos trabajos pensando que estamos haciendo lo mejor, ¿sí? Con la mejor de las voluntades y las intenciones, y a veces estamos haciendo lío, ¿sí? Así que en ese sentido esto también, para ir haciendo un seguimiento de dónde estamos parados, o cómo nos estamos manejando, si estamos contribuyendo a esa vitalidad o esa fertilidad, o estamos en realidad haciendo todo lo contrario, ¿no? Es bien interesante como seguimiento, más allá del diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, esto fue el otro día, en esta semana fuimos a un campo acá de un pueblo cercano y mismo suelo, porque estamos a metros, diferentes manejos, ¿sí? Estas personas quieren empezar a generar otro tipo de alimento desde su tierra, entonces un poco la idea fue generar este primer diagnóstico, ¿sí? De arranque, comparando dos situaciones de dos manejos diferentes. Así que ya viendo los cambios y las diferencias, ¿no? Y empezando a entender desde dónde se está iniciando la regeneración y cuáles son los primeros pasos que convienen dar, ¿sí? En cuanto a qué es lo que voy a hacer, ¿sí? Por ahí no se va a empezar por cualquier lugar una regeneración, sino con un buen diagnóstico integral también, que ahora lo vamos a ver, es interesante decir, entonces convendría primero hacer esto o hacer esto otro, ¿sí? No empezar por cualquier lado, porque a veces perdemos tiempo, perdemos dinero, perdemos y nos frustramos y no vemos un buen resultado y resulta que no empezamos por donde había que iniciar la regeneración. Esto es importante. Bueno, vamos a mirar un montón de imágenes de cromatografía. ¿Ah? Sí, es una charla introductoria. Por favor, acá, vamos a ver casi todo, pero de una manera así como muy general, ¿sí? Yo sé que hay gente que viene trabajando en cromatografía, que está conectada, y que sabe un montón, así que bueno, de a poquito tengan paciencia que vamos a ir avanzando hacia los cromas. Cromatografías, para los que no saben nada, que por lo menos se lleven más o menos algunas imágenes, ¿sí? Y que empiecen a desarrollar esta cuestión de comparativamente ya empezar a entender qué es lo que se ve. Estas son imágenes de alta vitalidad de suelos y de compost, y estas son imágenes de suelos de muy baja vitalidad, ¿sí? Fíjense que las imágenes son completamente diferentes, cuando veamos la parte de interpretación van a entender un poco más, pero acá como simplemente a modo de poder tener una primera observación de que hay diferencia entre estos análisis y estos, ¿sí? Y después vamos a ir viendo en cada una de las zonas qué es lo que vemos, por lo menos que se entienda, ¿sí? Todo esto tiene alta vitalidad, todo esto tiene muy baja vitalidad. Desde la cromatografía podemos dar mucho más detalle. Con aguas pasa lo mismo, ¿sí? Estamos haciendo cromatografías en agua y tenemos aguas de alta vitalidad, buena estructura, y tenemos aguas que están contaminadas, que tienen sales, tienen otros elementos tóxicos en composición, ¿sí? Y también se ve desde la cromatografía la diferencia, que es lo que nos interesa ver, ¿sí? La comparación entre estas dos situaciones. Fíjense que se aprecia, ¿sí? Alta vitalidad, otra vez, baja vitalidad. Vamos a las semillas. Otra vez tenemos semillas de muy alta vitalidad, ¿sí? La receta de las semillas también depende mucho la imagen de la semilla, de cómo está compuesta la semilla, ¿sí? Cuáles son sus grupos funcionales, su composición. Pero en general, o sea que son bastante diversos las cromatografías. Nosotros tratamos de usar siempre la misma receta, ¿sí?
y empezar a comparar un trigo con otro, un maíz, las semillas que querramos evaluar en los distintos lugares. Lo mismo ocurre acá con estos análisis que son semillas, de baja vitalidad, ¿sí? Tenemos semillas, estas son distintas recetas que hemos ido haciendo, pero que dejan evidencia de dónde tienen el inconveniente, ¿sí? Por el cual están expresando la baja vitalidad. Y por último, ya en la parte de la planta, el cultivo en sí, también vemos la diferencia entre, por ejemplo, una misma cromatografía de un mismo elemento, como por ejemplo una lechuga, una col, una manzana, una hoja de una planta, una flor. Vemos las imágenes, los colores, ¿sí? El grado de coherencia y de armonía que hay en estas imágenes de alta vitalidad, y todo lo contrario cuando los elementos están con algún tipo de elemento xenobiótico, o con algún tipo de manejo que no era el ideal, porque en realidad no están teniendo vitalidad, ¿sí? Entonces acá se ve muy claro la diferencia también. Y después de esto nosotros nos estamos nutriendo, ¿sí? Se entiende que después eso, el último reflejo lo vemos en nosotros, que sería también interesante después poner algún tipo de cromatografía. La vitalidad sí la podemos tomar de las personas, y realmente es completamente diferente cuando alguien se está alimentando de una manera, ¿sí? Con elementos de alta vitalidad, a cuando se está alimentando con elementos que no lo están nutriendo, como en este caso. Esta cromatografía sí casi siempre las presento porque es impresionante, ¿no? Cómo se alcanza a ver la diferencia entre la calidad de un alimento y de otro. Esto es una leche de vaca, de un productor local, ¿sí? De sus vacas, que las tiene alimentadas a pasto. Hicimos la cromatografía, dio alta la vitalidad, y esta, para hacer una contrapuesta, hice un análisis cromatográfico de una leche larga vida. No importa la marca, ¿no? En general nunca damos marcas. La idea es entender, ¿sí?, los alcances que tiene este tipo de estudios. Y nos dio baja vitalidad. Y fíjense la imagen cromatográfica, ¿sí?, lo distorsionada, los colores, o sea, todo. Yo soy química, yo lo que veo acá es química todo el tiempo, obviamente, es el día y la noche. O sea, esto yo no le daría, por ejemplo, a mi hijo, ¿no?, como alimento. Así que empezar a entender eso es fundamental, ¿sí?, para nuestra salud. Las harinas, por ejemplo, también, una harina industrial donde tiene todo el aditivo, que conozco bastante bien sobre el tema, he estado trabajando muchos años en un molino, así que más o menos tengo una idea de las cosas que se le agregan a una harina orgánica de un productor local también, sin obviamente ningún tipo de aditivos, y la masa madre que se genera a partir de esa harina, ¿sí?, con vitalidad, obviamente. Fíjense los valores de vitalidad, y fíjense un detalle, que hoy no me voy a meter en esto porque no vamos a ver el tema de alimentos, pero es fundamental. Cuando empezamos a trabajar con probióticos y con alimentos que pasan por un proceso de fermentación, siempre los valores de vitalidad se elevan mucho. Eso es re importante también. En suelos, ¿sí? Hoy les decía, bueno, un suelo donde está bastante sano, ¿sí? Bastante fértil, el valor máximo en un suelo sería un 8 en vitalidad. Acá tenemos un valor de 6, está por arriba de 4, es muy buena vitalidad. Y un suelo que está completamente no vital, ¿no? Está inclusive hasta contaminado. Bien, esto es un poco para que tengan una idea de por qué hacemos los estudios de vitalidad, por qué vamos ensamblando las dos herramientas, ¿no? No puedo no contarles como parte introductoria, y ya a partir de acá arrancamos con cromatografía pura, que en realidad estos diseños
los hicimos pensando en EDCAS, ¿sí? En este método regenerativo que hoy Rodrigo comentaba, que vengo hace unos años difundiendo y explicando de qué se trata, porque es una nueva forma de regenerar, ¿sí? El suelo y bueno, todo esto de lo que estuvimos hablando recién, los cultivos, las semillas, el agua, hasta el aire. Entonces, con este tipo de método, que es bien simple, de implementar la tecnología, hay que entender lo que se está haciendo, y básicamente lo que se hace es potenciar, ordenar, mejorar de alguna manera los campos electromagnéticos de los geopuntos naturales que están en la Tierra. Entonces, al potenciar estos puntos, ¿sí? Generamos dentro de un radio condiciones ordenadas, óptimas, ¿sí? Para que justamente se desarrolle la vitalidad y exprese esa tierra su abundancia, ¿sí? Esto lo podría explicar de mil maneras. Podría hablar de que en ese campo electromagnético se ordenan todos los elementos que son de naturaleza paramagnética y diamagnética, entonces de esta manera todo lo que tiene que ver con el intercambio catiónico, con toda la electricidad que va por ese suelo, hablando de suelo, ¿no? Está en ese suelo, se va a ordenar y se va a potenciar la posibilidad de ese intercambio. En el aire también hay una reestructura, está entrando de otra manera la luz para que la planta pueda desarrollar más eficientemente su fotosíntesis. Fíjense la calidad justamente de los cultivos que se obtienen dentro de esas zonas. Se trabajan huertas circulares, esta foto me la mandaron ahora esta semana de una comunidad indígena de Colombia, que están desarrollando en este momento una huerta con la tecnología de EDCAS. Trabajamos en agua, reestructurando grandes volúmenes de agua. Y bueno, un poco en el camino de ir difundiendo todo esto, y ir generando las distintas huertas y los distintos cultivos y estos alimentos de alta vitalidad, se necesitaba una herramienta para poder demostrar, ¿sí? Que esto realmente generaba algo diferenciado. Desde ahí surgen los estudios de vitalidad, ¿sí? Para poder mostrar la diferencia de esa agua, de esos cultivos, de esas semillas, de cómo se está regenerando ese suelo. Pero cuando terminamos de diseñarlos, un poco terminó siendo superador, porque nos servía para hacer el seguimiento de un prebiótico a un probiótico, obviamente de suelos, de todos los alimentos, o sea, empezamos a trabajarlo como un módulo aparte y a empezar a difundir exclusivamente la parte de los estudios, que es lo que estamos haciendo hoy. Bien, vamos hasta aquí, punto aparte, empezamos a hablar exclusivamente de la técnica cromatográfica, ¿sí? ¿Qué es la técnica cromatográfica? Bien, esto para que se hagan una idea, y hoy vamos a hablar un poquito del tema de suelos y en qué situación estamos con eso, fue una técnica desarrollada por Pfeiffer. Esto, en cualquier libro, si tienen la posibilidad de adquirir el libro de Jairo y de Sebastián, sería más que aconsejable. Está en la página de Jairo, está a la venta, yo lo tengo acá, la verdad que es maravilloso ese libro, así que si tienen la posibilidad, por favor, traten de... Creo que ahora hicieron la tercera edición, es siempre el mismo libro, pero creo que ya están en la tercera edición, así que ese libro es maravilloso. A este señor, a este bioquímico, ya en el año 1920 aproximadamente, un grupo de agricultores de Alemania le pide a Pfeiffer que adapte las cromatografías a el estudio de suelos, porque ya en aquella época había algunos problemas de fertilidad de suelo. Se hace este trabajo, se llega a obtener estas imágenes cromatográficas que son de muchísima ayuda, y se empiezan a divulgar un poco la técnica en aquellas épocas. También en la parte de, junto a Steiner, en la parte de biodinámica, ¿sí? ¿Qué se hace? En un papel circular
¿sí? Que es específico, que después vamos a hablar sobre el tipo de papel que vamos a utilizar, porque tiene que tener una porosidad muy ordenada y muy exacta. En ese papel circular vamos a hacer correr una sustancia que desarmamos primeramente, ¿sí? Y en ese papel anteriormente hicimos la impregnación con nitrato de plata. Todo esto lo vamos a ver al detalle. ¿Para qué? Para que cuando esa sustancia suba a ese papel y esté presente sin nitrato de plata, empiece a revelarse una imagen como se hacía antiguamente con las fotografías, ¿sí? Esa plata que está en un estado de valencia donde no se ve y es transparente, cuando tome contacto con la luz y con el oxígeno, se va a empezar a oscurecer. Y a medida que se empieza a oscurecer, empiezan a emerger un montón de imágenes y colores diferentes de cada una de las zonas, ¿sí? Que fue separándose dentro de ese elemento de un álcali, básicamente, ¿no? Que lo pudo desarmar, respetando tiempos y una serie de cuestiones. Lo que nos interesa es que es algo que ya les decía, se puede hacer en la cocina de la casa o en cualquier lugar. La verdad que es simple de realizar y es muy económico. Entonces tiene todos estos ingredientes que hace que sea muy atractivo y que todos tengamos ganas de hacer este tipo de análisis, ¿no? Cromatografía, mucha gente me pregunta si tiene algo que ver con la cromatografía que se hace desde las máquinas, ¿no? Desde un laboratorio. Básicamente la cromatografía en laboratorio se pasa, puede ser el gas o el líquido, por columnas, y lo que hace es mostrarnos en base a picos qué elementos están presentes. En este caso, como dijimos, el croma nos da una idea de cómo se están integrando esos elementos presentes en la muestra, pero no de las cantidades, ¿sí? O sea que es bien diferente, tiene el mismo nombre, pero el nombre se origina porque el croma, ¿sí? Es color, el color de la fotografía. Bien, toda sustancia emite una imagen y nosotros lo que vamos a hacer es capturar esa imagen de esa cantidad de sustancia mínima, ¿sí? Que va a expresar una geometría, va a expresar una matriz, ¿sí? Es su matriz de vida. Entonces vamos a poder observar en esa fotografía en qué situación está ese elemento a analizar. Bien, acá nombro a Restrepo y a Piñeiro con el libro desde 1995, que están cultivándonos con esto, la verdad que de una manera maravillosa. Bien, los que les decía de la alpargatización, todo esto lo pueden encontrar en los libros, es importante, ¿sí? Esto de conocer que esto se puede hacer, ya les digo, en cualquier lugar, y lo único que hay que tener especial cuidado es en conseguir los papeles para hacer las cromatografías, que son bien específicos, y que los reactivos estén en perfecta condición. Después hay que seguir la receta, ¿sí? Bien. ¿Qué podemos observar en una cromatografía de suelo? ¿Sí? Vamos a empezar a hablar exclusivamente de la parte de suelo. Como les decía, lo que nos interesa ver, o lo que podemos ver desde una cromatografía de suelo, es cómo están integrándose sus partes, si esas partes están presentes, ¿sí? ¿A qué me refiero con esas partes? Me refiero a las famosas 3M, si alguien ha hecho algún tipo de curso con Jairo, de agricultura orgánica, obviamente las 3M están siempre presentes, las 3S también, en fin. No me voy a extender con eso, pero un poco ver esto, ¿no? Cómo se está relacionando esa parte mineral con esa materia orgánica, cómo se está relacionando en base a esos microorganismos. Hay alguien que tiene el micrófono abierto. ¿Sí? Esos minerales con esa materia orgánica por medio de esos microorganismos, ¿sí? Eso es lo que voy a poder ver dentro de la cromatografía. Y también voy a poder ver la estructura que tiene ese suelo, ¿sí? Para quienes no conocen nada de cromatografía, se definen una serie de zonas, ¿sí? En la imagen
que son bien, bien diferentes y que cada una de ellas me está dando una información específica, ¿sí? Así es como se interpreta una cromatografía. En el caso de suelos, si estamos hablando de alimentos, por ahí son distintas el número de zonas, va a depender de qué sustancias estén integrando ese alimento, ¿sí? Esto muchas veces me lo discuten y me encanta que me lo discutan, es la idea, pero un poco como para poder imaginar, ¿sí? Tratar de entender por qué esas zonas en un suelo, ¿sí? Se dan como se dan, ¿sí? Porque en la primera zona vemos esto, en la segunda zona vemos aquello. Imagínense que nosotros tenemos esa imagen cromatográfica, tenemos el pabilo que está en el centro del papel, esto sería todo, o sea, acá tendríamos este agujerito que acá está en el medio, en esta cromatografía es de un vinagre, para que tengan una idea de las cosas que se pueden ver. Tenemos el orificio central, donde estaría puesto el pabilo, y a partir de ahí empieza, ¿sí?, a subir el líquido, por capilaridad y porque se va mojando ese papelito, y empieza a mojar toda la superficie de ese papel circular, de manera circular obviamente. Entonces, cuando empieza a mojarse ese papel, es como si iniciara el curso de un río, ¿sí? Como que iniciara ese río a hacer ese recorrido. En ese recorrido va a ir llevando todas estas sustancias que dijimos que se habían ido desarmando en el álcali, ¿sí?, un determinado tiempo, y van a ir dejando en ese curso de ese río en diferentes lugares, ¿sí? Por ejemplo, en la zona 1, en la zona 2 van a ir quedando todo lo que serían esas arenitas, esas piedritas, ¿sí? Todos esos elementos que son más chicos y que van a quedar en el fondo, ¿sí? No van a ser tan arrastrados por el río. A medida que nos vamos alejando, ese río va a ir llevando más en superficie todo lo que son las hojitas, los palitos, los carboncitos, y todo lo que tenga flotabilidad, ¿sí?, y que sea más de tipo orgánico, o sea, que lo va a llevar hasta donde termine ese río, que es cuando yo levanto el papel y hasta ahí terminó de hacer la corrida cromatográfica. Esto es un poco el concepto. Estoy hablando de peso molecular, no estoy hablando de peso específico, les hago la aclaración por las dudas, pero es un poco el entender por qué ahora, cuando vea el tema de qué elementos se ven en cada una de las zonas que voy a interpretar, entienda un poco mejor por qué, ¿sí?, aparecen en esos lugares y no en otros. Vamos a mirar rápidamente cada una de las zonas. Esto es una introducción, o sea, yo podría hablar de cada una de las zonas un día más o menos, pero no es la idea, ¿sí? La idea es que se lleven los que no tienen ni idea de cromatografía y los que ya saben un montón, por lo menos una idea integral de todo esto. La zona central, igualmente en los libros, en el libro Helio está súper bien desarrollado también, así que ahí también lo pueden ver, y si están interesados también pueden participar en los talleres. Tenemos la zona central, ¿sí?, la zona 1. Fíjense que esta sería una cromatografía de un suelo ideal, ¿sí? Tiene una zona crema, ¿sí?, que si está presente, vieron que yo les decía que es importante porque también vemos la estructura que tiene ese suelo, ¿sí? Podemos deducir si el suelo está compactado o si está aireado, o sea, cómo está la porosidad de ese suelo. Y lo veo en esta primera zona, básicamente, ¿sí? Vamos a ir contrastando con otras imágenes, otros cromas, donde ni siquiera está presente porque está completamente compactado ese suelo. Entonces, al no tener esa porosidad, al no tener esa capacidad de retención de agua y de oxígeno, obviamente esta zona no se va a estar evidenciando en la cromatografía, el suelo va a estar compactado. Si el suelo está compactado, por ejemplo, lo más probable es que no haya microbiología, porque dependo, fíjense cómo empiezo a integrar, ¿sí? Ya mirando la primera zona ya puedo tener un montón de información. Si yo veo que mi suelo está compactado, automáticamente sé que el tipo de microbiología que se está desarrollando o va a ser de tipo anaerobio, o sea, va a ser otro tipo de microbiología que no va a favorecer justamente la fertilidad y la vitalidad,
o directamente no va a haber presente demasiada cantidad de microorganismos. Siempre algo hay, pero puede ser que no haya casi nada. Entonces, es importante esto. Si, por ejemplo, esa zona central es de un color blanco, ¿sí? Me está diciendo que todavía tengo presencia de elementos nitrogenados sintéticos, ¿sí? Agregados como urea, por ejemplo, ¿sí? Entre otras, o sea, empezamos a nombrar algunas cuestiones que tienen que ver con la zona, ¿no? Bien, en la zona que le sigue, en la zona 2, sería la zona netamente mineral, ¿sí? Como yo les decía, ahí están las arenitas de alguna manera, los elementos que tienen que ver con los minerales, y ahí lo que podemos ver es si, por ejemplo, hay algún bloqueo, ¿sí? Algún mineral, si está generándose algún anillo diferenciado en la zona, por ejemplo, y nos interesa ver cómo se está integrando con la primera zona y cómo se va a estar integrando con la tercera zona, ¿sí? Que haya estas plumas, por decirlo de alguna manera, estos caminos de conexión, ¿sí? Entre las zonas. Eso nos interesa observar. En el tercer anillo, que acá casi no se aprecia, se ve una diferencia de color, porque está completamente integrado, ¿sí? Con la segunda zona y con la cuarta zona. En esta zona, como les decía, ya empieza a verse la parte que tiene que ver con la química, ¿sí? Con la parte biológica, y vendría a ser la zona donde me va a expresar en qué situación está esa materia orgánica, ¿sí? Muchas veces hacemos análisis de laboratorio y nos da que tenemos tanta cantidad de materia orgánica. Y cuando uno ve el suelo, vamos a suponer que da un valor alto de materia orgánica. Y uno dice, uy, qué bárbaro, tengo un montón de fertilidad en mi suelo. Cuando uno va a hacer el cultivo o comprueba esa fertilidad, no está en esa situación que me está diciendo por ahí el análisis. Entonces, acá puedo ver si esa materia orgánica tiene ese proceso que está haciendo esa microbiología presente en ese suelo, como para poder estar integrando esa materia orgánica al suelo y dejando sus elementos biodisponibles para las raíces. Entonces, fíjense lo importante, ¿sí? Que es poder ver en realidad ese elemento que está presente, en qué situación está presente en ese suelo, ¿sí? Lo mismo ocurre con la parte de la microbiología, que la vemos en la cuarta zona. Yo me estoy tocando el micrófono. En la cuarta zona, ¿sí? En esta cuarta zona es importante ver una que esté manifiesta, ¿sí? Que de alguna manera haya microbiología, y también es importante ver muy al detalle qué tipo de imagen, ¿sí? Está generando, si tiene como estas nubecitas, estos lunares, ¿sí? Me está expresando de que hay una actividad enzimática importante, o sea que esa microbiología que está en ese suelo presente, que tiene buena estructura, que tiene una materia orgánica como para estar desarrollándose y tener que transformar, es suficientemente madura y diversa como para generar ya estructuras enzimáticas, ¿sí? Entonces, fíjense toda la información, o sea que ese tipo de microbiología está pudiendo llevar a esa materia orgánica al estadio de humus, ¿sí? Fíjense toda la información que hay a partir de esta imagen cromatográfica, ¿sí? Acá vemos dos situaciones completamente opuestas, ¿sí? Acá tenemos imágenes de alta vitalidad y de que estas zonas, como les decía, está la zona 1, está la zona 2, zona 3, acá por ejemplo, acá no se alcanza a ver muy bien en esta fotografía la parte de la microbiología, pero está presente, y todavía hay mucha materia orgánica por integrar, ¿sí? Pero esto tiene alta vitalidad. Esto directamente es una cromatografía que es prácticamente de microbiología, ¿sí? Tiene materia orgánica, hay muchísima cantidad de microbiología ahí, como para que si esto sería un abono, si esto se está agregando a suelo, va a ser una explosión de vida, obviamente. Mientras que acá tenemos estas dos imágenes, donde tenemos un suelo completamente compactado, fíjense. Bueno, acá esto que se ve acá es un color gris y es más de tipo sales,
¿sí? No confundan con el color crema que les mostraba anterior. En esta primera imagen vemos una zona 1 oscurecida, o sea, eso está completamente compacto. Como está completamente compacto, fíjense que es prácticamente todo mineral, no hay caminos de unión entre las zonas, y no hay microbiología. O sea, lo que hay es estos finales en punta, ¿sí? Bien típicos de cuando ese suelo no tiene vida, ¿sí? Lo mismo, bueno, acá ni siquiera muestra las puntas. O sea, peor. ¿Se entiende? Esto es un poco lo que podemos interpretar desde una cromatografía. Y fíjense, lo importante, esto también es un trabajo que hicimos hace poquito en una chacra, donde veíamos esto de la comparación de un mismo suelo, porque estamos hablando de metros de diferencia, con distintos manejos, ¿sí? Desde la cromatografía vemos si hay elementos bloqueados, vemos si hay microbiología, o sea, es completamente diferente un tipo de manejo, ¿sí?, que otro. Amén de eso, es importante entender lo integral, o sea, yo desde la cromatografía me sirve, sí, obviamente, si no tengo los otros análisis, pero sí es interesante conocer ese suelo. ¿En qué sentido? Cuanto más información tenga yo sobre ese suelo, ¿sí?, mejores diagnósticos voy a poder realizar y mejor voy a poder empezar a accionar la regeneración de ese suelo, por lógica. Entonces, nunca se descartan los análisis, ¿sí? Siempre es como que la cromatografía nos termina de armar toda esa información, ¿sí?, que está por ahí de una manera reduccionista, donde no sé hasta qué punto está todo conectado, y lo termino viendo en la cromatografía, cómo está integrado, y me doy cuenta por dónde tengo que empezar. Eso es fundamental, ¿sí?, como diagnóstico. Es una herramienta muy valiosa. Pero toda esta cuestión también se toma en cuenta. A mí me gusta, para hacer un buen diagnóstico, tener toda la información posible. De manejo, de que si en algún momento se inundó, de en realidad qué edad tiene ese suelo, en qué clima estamos trabajando. O sea, todo es importante, ¿sí? ¿Qué tipo de riego va a recibir? Fíjense, hasta el agua analizamos acá, porque acá la idea era realizar una huerta, se iba a estar regando con agua de napa, y necesitábamos obviamente conocer la calidad de esa agua para no estar entorpeciendo todo el trabajo de regeneración que se va a estar haciendo en suelo. Lo que estoy diciendo viene acá, ¿no? Esto de ver el suelo como un elemento, como algo integral, ¿sí? Es un ser integral. Entonces, no vamos a estar descartando ninguna de las informaciones, y todas esas informaciones nos van a servir para entender cuál es en realidad la abundancia, la fertilidad que yo puedo llegar a esperar de ese suelo. Esto es importante entenderlo. No todos los suelos son iguales, no todos los climas son iguales, no todas las edades de los suelos están en el mismo momento. Entonces, yo necesito conocer un horizonte, ¿sí?, y entender que ese suelo me puede brindar una abundancia con algunos determinados cultivos y no quizás con todos. O sea, siempre digo esto en todos los talleres: no todos los suelos son para sembrar tomate o trigo, ¿sí? Entonces, entendiendo cómo originalmente era ese suelo antes de toda nuestra etapa de extractivismo, entender hacia dónde voy a estar orientando esa regeneración, ¿sí? Cuáles son como mis límites, y con qué cultivo me conviene por ahí generar la simbiosis en ese suelo. ¿Qué tipo de microbiología es la ideal en ese suelo? ¿Se entiende? Para esto tengo que investigar, me tengo que involucrar, tengo que poner voluntad y empezar a trabajarlo de esa manera, ¿sí? De una manera responsable, básicamente. Muy rápidamente, como para entender por qué hablo de estructura y por qué hablo de... Fíjense que, por ejemplo, lo que se dice normalmente es que un suelo que esté de alguna manera que propicie esta vida, esta generación de vida, este buen intercambio catiónico, etc.,
Normalmente lo que se busca es que tenga estas características, ¿sí? La parte mineral, un 45%, el humus o materia orgánica, hay que ver en qué situación está ese humus, ojalá fuera humus, un 5%, y después fíjense que el otro 50% está generado por los poros, ¿sí? Que van a estar reteniendo el agua. Entonces fíjense lo importante que es la estructura, donde se va a estar generando esa microbiología, ¿sí? Pero cada uno de estos elementos es interesante que se puedan entender, ¿sí? Para que cuando yo, por ejemplo, vaya al campo, como les voy a explicar, hacer el muestreo del suelo, cuando yo hago el pocito, automáticamente yo estoy viendo cómo está esa porosidad, yo ya sé dónde estoy parado con ese suelo, ¿sí? Antes de hacer la cromatografía, en ese momento ya estoy haciendo la primera inspección, ¿sí? Y es bien importante. Y siempre es tal cual lo que estoy viendo ahí con lo que después voy a ver el reflejo en la cromatografía, ¿no? En cuanto a la estructura. Cuando les hablaba de que podía haber elementos bloqueados dentro del suelo, me refería a esto, ¿no? Me refería a que primero tuvimos con todo el tema de muchísimo tiempo una agricultura de tipo extractivista, donde la naturaleza no se comporta de esa manera y nosotros de una manera bastante despreocupada, porque la abundancia de esa máquina es perfecta y nos duró años, hicimos un tipo de agricultura donde sembrábamos y sacábamos sin entregar, ¿sí? Entonces, la naturaleza normalmente no hace esto. La naturaleza te da la planta, el fruto, y esa planta, con todo el fruto que restó y esas semillas, vuelven a esa tierra. O si un animal las comió después, las va a estar bosteando. O sea, siempre ese ciclo no se rompe, ¿sí? Siempre está balanceado. Nosotros, con este otro tipo de agricultura, estuvimos rompiendo ese equilibrio, ¿sí? Y después recurrimos a los agroquímicos para querer acomodar ese desbalance que habíamos generado. Y en realidad, cuando empezamos a incorporar elementos químicos de síntesis en esos suelos, empezamos a desbalancear los elementos que eran importantes que estén balanceados, ¿sí? Para que después no surjan los bloqueos. Entonces, bueno, todo esto lo podemos también ver desde la cromatografía, es bien interesante. Nos interesa mucho el tema del balance, ¿sí? Para el buen, yo no quiero entrar mucho en la parte química, pero si están balanceados estos elementos químicos, estos cationes que están en el suelo, va a haber un buen intercambio catiónico. Y también tiene que ver esos elementos químicos, esos cationes, con la estructura, ¿sí? Por ejemplo, es importante que haya calcio, ¿sí? En una cantidad balanceada con respecto a los otros elementos, para que ese calcio, por ejemplo, que tiene como dos bracitos, esté pudiendo unir la parte de las arcillas con las materias orgánicas. Y en esa unión se vaya generando una buena estructura, una buena porosidad, ¿sí? No así, el magnesio, por ejemplo, compacta un poco más si lo tengo en exceso, o ni hablar del sodio y del potasio, que tienen un solo bracito, lo que hacen es compactar el suelo si los tengo en exceso. Entonces, imagínense si estuve regando con un agua salinizada, donde tiene un exceso de sodio, estoy compactando el suelo de manera automática, ¿sí? Un poco como para, no me voy a meter tan en química, pero bueno. Y es importante este balance y que no estén bloqueados estos elementos, porque obviamente lo que necesito es que esa raíz que va a nutrirse de ese suelo para poder desarrollar correctamente la fotosíntesis y tener todos los elementos a su disposición para realizar una buena trofobiosis, o sea, todo está relacionado con todo, necesitamos que tenga todos estos cationes para hacer ese intercambio. ¿Cómo realiza el intercambio en la raíz? Lo que hace es exudar el dióxido, que cuando se junta con el agua dentro de ese suelo, va a estar generando estos protones, ¿sí? Que serían como las figuritas, ¿sí? Esos hidrógenos que tiene para intercambiar, ¿sí? Yo lo explico así para que sea más simple. Esa raíz
tiene un álbum, ¿sí?, con las figuritas que necesita llenar para generar su fotosíntesis. Entonces necesita esta, aquella, que sale al barrio, ¿sí?, a ver qué cationes hay para intercambiar con esas figuritas que ella puede generar. Si hay bloqueo es porque hay mucho de un tipo de figuritas y no puede adquirir las otras, ¿sí?, por intercambio. Va a terminar intercambiando siempre lo mismo. Entonces, este es un poco el concepto de por qué tienen que estar balanceados esos elementos, ¿sí? Porque cuando esa raíz salga a hacer el intercambio, necesita tener a disposición todos esos elementos diferentes, ¿sí?, para nutrirse completamente. Y después brindarnos ese alimento, ¿ok? Eso es un poco el concepto de por qué es importante esto de la vitalidad en el suelo, ¿no? Con respecto a la cuantificación vital, como les dije, existe, lo hacemos. A quienes estén interesados pueden recurrir a nuestro mail, consultarnos, se hace por medio de esta plantilla y se utiliza la técnica radiestésica, ¿sí?, desde la cromatografía o desde la sustancia misma, lo podemos hacer desde nuestro cuerpo está haciendo esa lectura, ¿sí?, expresándola. Las cromatografías las podemos hacer, no vamos a hablar en este caso de alimentos, pero la podemos hacer prácticamente en todos los elementos, ¿sí? La verdad que cada una va a llevar su receta, desde nuestros talleres enseñamos las diferentes recetas para que todos puedan hacer cualquier cromatografía, sobre una leche, una miel, una tintura, una masa madre, no sé, más allá del suelo, ¿no? ¿Cómo se hace? Ya vamos entrando en el cómo hacemos una cromatografía. Fíjense que es muy introductorio, no estamos entrando al detalle de cada cosa. No estoy mirando el chat, no quiero ni saber la cantidad de preguntas que habrá. Ya me enteraré. Pero un poco como para, a lo mejor ya con todo esto vamos supliendo algunas. ¿Cómo se realiza una cromatografía? Es simple, la verdad. Y hay que hacerlo bien, eso sobre todo, ¿no? Hacemos una dilución, ¿sí?, como les comentaba, dentro de un tarrito. Puede ser un frasco de mermelada, o sea, todos los elementos que vamos a estar utilizando los podemos siempre conseguir en la casa, más allá de los papeles y los reactivos que son específicos, el resto de los elementos que vamos a usar los tenemos seguramente. En un tarrito vamos a poner el reactivo 1, que ahora les voy a explicar cómo se prepara, con la cantidad de muestra, que indique la receta, ¿sí? Por ejemplo, en suelo van a ser 5 gramos de ese suelo, que ya tiene que estar correctamente hecha la extracción del suelo en el lugar, y correctamente hecho el proceso de secado, ¿sí? Una vez que tengo esa parte, tengo mi muestra de suelo óptima como para poder hacer la cromatografía. Y ahora después les explico bien el tema del muestreo. Esto lo preparo porque en general, si por ejemplo vamos a estar trabajando con suelo, me lleva 7 horas y cuarto en total. Entonces, empiezo con esto, voy haciendo los giros en los momentos que hay que hacer según la receta, y en ese tiempo, ¿sí?, antes de que se me cumplan las 7 horas, unas horas antes, hago la parte de la sensibilización del papel. ¿Qué sería esto? Esto es ese papel que le voy a hacer el orificio central y le voy a poner el pabilo, voy a hacer una serie de marcas dependiendo del diámetro de ese papel. Lo voy a impregnar, o sea, voy a hacer como una cromatografía anterior, de la misma manera que después voy a hacer la cromatografía final, con ese reactivo 2 que está generado a partir del nitrato de plata, ¿sí? Este paso siempre es tal cual. Entonces, en general, las recetas ni lo anotamos. Cuando hablamos de papel, hablamos de un papel que ya está sensibilizado siempre, ¿sí? Y una vez que tengo esos dos elementos principales, que son la dilución correctamente con el tiempo preciso, como yo les decía, no saquen la torta del horno antes porque va a salir cruda, ¿sí? Y el reactivo tiene que estar bien preparado. La sensibilización de ese papel, ¿sí?, ya esté seca y esté bien conservada para que no se me haya velado esa plata, ya se haya oscurecido antes del análisis, recién ahí vamos a hacer la cromatografía, ¿sí? De forma directa o indirecta, esto también, en una cromatografía de suelos en general siempre la hacemos de una manera directa es
que ponemos el croma y desde 0, desde la parte central hasta los 6 centímetros, no le hacemos ningún paso intermedio, ¿sí? Si tenemos que hacer algún paso diferente, cambiarlo de reactivo, cambiarle el pabilo, hacerle alguna cosa, ya pasaría a ser indirecta, ¿sí? Pero no vamos a ir tan al detalle hoy. ¿Cómo se preparan los reactivos? Todo esto el lunes va a estar preparado, ¿sí? Mercedes ya se está ocupando de preparar los reactivos y que estén en perfecta condición para la hora que los vayamos a utilizar. Se prepara la solución de hidróxido de sodio, puede prepararse al 1%, y en el caso de suelos lo vamos a usar en esa concentración, y para algunos alimentos la vamos a utilizar al 0,1. Entonces acá están las dos formas, ¿sí? Esto lo podría explicar con mucho más detalle, no me voy a detener en cómo se fabrican los reactivos, pero un poco como para que tengan una idea, que no es una cosa de que hay que ser un posgrado en química para poder hacer esto, es súper simple, ¿sí? Lo mismo con el nitrato de plata, ¿sí? Es medio gramo en 100 mililitros de agua destilada. El agua destilada, por favor, que sea de calidad, porque a mí me pasó una vez que tuve un problemita con agua destilada y me arruinó un montón de cromatografías, muchísimo tiempo y insumos. Así que es importante, uno nunca lo tiene en cuenta, pero es muy importante. ¿Cómo se hace la cromatografía? Bueno, es lo que les acabo de explicar recién, ¿no? Primero tengo en condición la muestra, que eso vamos a trabajar ahora a continuación. Una vez que tengo esa muestra en condición, la voy a disolver en el hidróxido, ¿sí? En este caso, también se le puede llamar soda cáustica. Depende del país, se consigue por ahí pura, por ahí va a estar diluida, según las leyes, o sea, hay que meterse en el tema en cada país, en qué situación está. Aquí en Argentina también diferente las provincias, o sea, tenemos que entender qué es en qué situación está, porque lo que nos interesa es que tenga un alto pH, ¿sí? Si tiene el pH bajo porque estaba muy diluida, obviamente no voy en ese tiempo a poder procesar correctamente esa muestra de suelo. El nitrato de plata también, la plata tiene que estar en condición para, o sea, no oscurecida con anterioridad, y conservarla de una manera óptima para que con la luz no se vaya deteriorando la posibilidad del revelado. El papel circular también es específico por lo que les comentaba de la porosidad, ¿sí? Estos papeles se usan como filtrado de líquidos en laboratorios, tienen una determinada porosidad, donde tienen una distribución de poros muy específica, y lo que hace es una velocidad de filtrado. Bueno, nos interesa trabajar con eso porque a nosotros los poros nos sirven para que sea más compacto o menos compacto ese papel y para que distribuya estas zonas correctamente, ¿sí? Es importante la calidad del papel. 1, 4 o 41, dependiendo la sustancia que voy a analizar, ¿sí? Tengo las tres posibilidades, porque lo que tengo diferente es el espacio entre poro y poro. Entonces lo que voy a tener es papeles más densos con menos poros, que sería el caso del número 1, o papeles donde tengo mucha cantidad de poro, entonces la sustancia va a correr con más velocidad, ¿sí? Por ejemplo, en el número 41, ¿sí? Se usaría para sustancias más tipo oleosas, donde cuesta un poco más que esa cromatografía avance. Bien, hacemos la parte de la sensibilización, bueno, todo esto ya se los expliqué, y luego, una vez que hicimos correr la cromatografía, que tenemos el análisis listo, lo dejamos secar sobre una hojita blanca, ¿sí? Siempre tratando de que no haya interferencias con tintas o con algún papel de diario o algo así, y después la vamos a dejar, así como tengo yo los cromas acá atrás, la vamos a dejar en un lugar colgadas donde no le dé el sol directo, ¿sí? Entonces la dejamos más o menos 10 días, donde de a poco esa plata se va a ir oscureciendo y va a ir generando esa imagen, y es muy mágico porque cada día que avanza va modificándose la imagen y cada vez va mostrando más información. Nosotros ayer estuvimos en el taller que estamos haciendo online en vivo, y ayer hicimos una cromatografía, hacemos cromatografía cada uno en su casa y yo desde acá,
y les voy pasando después la imagen, cómo se va modificando sobre la muestra que trabajamos, y cada día va mostrando más información. Es un arte realmente. ¿Cómo escribimos las recetas? Con mucho detalle, porque yo particularmente me olvido, como dice las cromatografías, y como uno está investigando y está probando muchas recetas diferentes, me di cuenta que era realmente importante anotar casi todo el detalle, ¿sí? Para que cualquier persona pueda hacer exactamente la misma receta y que después tenga poder comparativo, ¿sí? Una persona que está acá en Argentina haciendo su análisis de suelo, su harina o su agua, puede compararla con un agua en México, ¿sí? Por ejemplo, o en algún otro lugar. Entonces, es bien interesante si todos estamos hablando de lo mismo y estamos haciendo la misma receta, después que sí podamos comparar, ¿sí? Eso es bien importante para la técnica. ¿Cómo hacemos la muestra? Eso es lo que me interesa que tengan bien en claro hoy para poder trabajar el lunes 30. Ya que en esta semana ya les dejo deberes para hacer. Vamos a hacer un pocito, ¿sí? En el suelo, en la zona donde ustedes consideren que sería el lugar más descriptivo, ¿sí? de ese suelo. Y vamos a trabajar a distintas profundidades, depende qué estrato a ustedes les interese analizar, ¿sí? Sí, esto que tiene que ver con la profundidad a la que van a estar esas raíces, ¿sí? Yo voy a trabajar, por ejemplo, si tengo frutales, me interesa cómo van a estar en profundidad. Si tengo maíz, más o menos a medio metro. Si estamos trabajando huertas o forraje, estoy trabajando más sobre la parte superficial, con lo cual antes de los 20 centímetros voy a estar sacando la muestra. Los primeros 5 centímetros en general no se toman en cuenta, ¿sí? Se descartan, esa parte no va a entrar dentro del análisis porque podría haber un bosteo puntual, o sea, algo puntual, ¿sí? Superficial, que después me esté cambiando la imagen cromatográfica. Entonces siempre arranco de un cachito más abajo, ¿sí? A tomar la muestra. ¿Cómo hago la muestra? ¿Cómo tomo ese muestreo? Vamos a suponer que quiero tomarlo a los 10-15 centímetros de profundidad. Lo que voy a hacer es, saco toda la tierra de ese pocito, ¿sí? Con la pala, y con una cuchara de acero inoxidable, algún instrumento que no esté oxidado, empiezo a cavar un pocito, ¿sí? Un túnel, y toda esta tierrita que está en este túnel la voy a poner en un recipiente, ¿sí? Que va a ser mi muestra para el análisis. Posiblemente salga húmeda esa muestra, seguramente. Entonces lo que vamos a hacer es, no la vamos a poner entre una bolsa, ¿sí? Dejarla arriba del auto o el día, porque si ustedes después ven la bolsa se va a transpirar, o sea, ahí ya empieza a moverse para la parte microbiológica otras condiciones de temperatura, otras condiciones de humedad, o sea, modifiqué esas condiciones originales que son las de la fotografía que yo quiero. Entonces voy a tratar de evitar esa circunstancia, y lo que voy a hacer es, por ejemplo, poner esa muestra de suelo en un cartón, en una bolsa de cartón, o en un recipiente, algo que no se me contamine y que no quede hacinada, ¿sí? que no empiece a transpirar. Ese mismo día lo que voy a hacer es llevarlo a un lugar cerrado, si es posible, o en una galería que no le dé nunca el sol directo, esto es importante, y que esté medianamente aireada, como para que, poniéndola sobre un papel madera o un papel blanco, algo que no sea, por ejemplo, papel de diario que tiene tinta, voy a extender la muestra de suelo sin romper, ¿sí? Y voy a dejar que se seque. ¿Sí? Eso obviamente el tiempo de secado va a depender de la temperatura, la humedad ambiente. Acá normalmente en unos días ya está. Así que bueno, y también hay que ver el grado de humedad que tenía la muestra en el momento que se tomó. Así que esto es importante, ¿sí? ¿Cómo hacemos el muestreo? ¿Para qué? Para que cuando hagamos el análisis realmente podamos tener la información que nos interesa, ¿sí? ¿Cómo estaba en esa situación, en ese momento de muestreo, ese suelo?
Una vez que la muestra se seca, la puedo embolsar y rotular, ¿sí? Y ahí y el croma lo puedo hacer mucho más adelante sin problema, ¿sí? O lo puedo mandar, esa muestra la puedo enviar a que alguien me haga la cromatografía, ¿sí? Entonces, es importante esto, ¿sí? Hacer un buen muestreo para después que el análisis sí realmente nos sirva. Es simple, pero es importante entender lo que se está haciendo para hacerlo correctamente. Ya que vamos a utilizar los recursos y el tiempo, vamos a tratar de que se lleven los mejores análisis. Esto es la lista de los elementos que se necesitan para hacer una cromatografía. Esto está en los libros, esto más o menos es bastante conocido. Nosotros el lunes vamos a tener todos estos elementos a disposición para que las personas que se acerquen con su muestra puedan hacer su análisis. Lleva su tiempo. Este es un kit que desde que estamos haciendo los cursos, como a veces, acá por lo menos en Argentina, o sea, para comprar por ejemplo los papeles, los venden en cajas de 100, y es un poco caro quizás comprar 100 papeles para empezar a hacer alguna cromatografía. Tratamos de que sea mucho más accesible para las personas que tienen ganas de iniciarse, y con un kit así básico donde tienen los reactivos y algunos papeles puedan empezar a hacer sus primeras cromatografías y irle agarrando la mano a la técnica, ¿sí? Más que todo como para dar ese primer empuje para que las personas se animen y empiezan a desarrollar la técnica. Cromatografías en la naturaleza hay todo el tiempo, hay que aprender a verlas, estas geometrías, estas expresiones de matriz de vida. Y desde que arranqué con estos talleres, siempre me encanta esta frase que se autodefinió sola prácticamente, que dice que los estudios de vitalidad son el arte de revelar, son un arte, de revelar la sintergia de la matriz de la vida. Esta palabra sintergia es un neologismo de un señor que escribió la teoría sintérgica, donde justamente habla de otra mirada, ¿sí? De otro tipo de paradigma, de otro tipo de modelo. Estamos hablando de empezar a tener otras herramientas, ¿sí? Diferentes, para poder evaluar otros elementos que nos interesan evaluar, ¿sí? Entonces, este tipo de palabras nuevas, para estas herramientas nuevas, empiezan a encajar perfectamente y empezamos a entender con más profundidad esto que estamos empezando a hacer, ¿sí? Fíjense que hacemos cromatografía y en la reunión de mate se va mostrando y se va pudiendo avanzar un montón en cuanto seguramente a diagnóstico, ¿no? Este es nuestro mail. Estos son los, no sé ni qué hora es, no me quiero imaginar, pero ya estamos terminando. Estos son los 2 talleres que vamos a estar dando en septiembre. Uno es justamente la parte que les comenté de la huerta circular, con la tecnología EDCAS, con la reestructuración de agua en un reservorio, o sea, todo por qué pasa lo que pasa, bueno, toda la información que tenga que ver con ese modelo, con ese método, que es el que desarrollé, y vamos a hacer un avanzado, como hicimos el mes pasado, no el anterior, en suelo, se hizo un taller hermoso porque participaron compañeros que habían estado tomando los cursos online y que están haciendo sus cromatografías, están haciendo unas cosas impresionantes y estudiando sus suelos, y pudieron exponer ellos, ¿sí? su material, así que esas son las cosechas que son para mí muy valiosas. Y vamos a hacer lo mismo con aguas, ¿sí? Estamos haciendo análisis de agua de distintos lugares del mundo y viendo a ver qué pasa con eso. Así que un poco para compartir esa información. Muchísimas gracias. Ahora vamos a ver las preguntas. Muchísimas gracias, acá está mi información. Y nada, muchísimas gracias a Rodrigo y a Mercedes por permitirme este ratito con ustedes y contarles esto, que es lo que amo hacer, y que ustedes me generan esa posibilidad, porque todo esto lo hago de una manera autogestiva, y nada, y ustedes son los que están de alguna manera con la participación en esos talleres, ayudándome a que se pueda seguir avanzando con la técnica y cada vez tener más información y más experimentación. Así que muchísimas gracias.
Bueno, muy bueno, Flor, acá te están agradeciendo muchas personas, muy interesante. Te paso algunas preguntas que, bueno, algunas se fueron respondiendo a medida que ibas avanzando, así que si querés yo te hago algunas que en general podés repasar. Una, por ejemplo, habla si la vitalidad se puede asociar con una imagen más homogénea o no, si todas las zonas tienen la misma importancia, un poco ya lo explicaste, que son diferentes determinaciones, y después si la vitalidad es igual a la interacción de las 3M, mineral, microbiología y materia orgánica. Si querés hacer un Bueno, un comentario sobre poco, eso. a ver, es importante que, por ejemplo, en una cromatografía estén las 3M, ¿sí? Estén integradas las 3M, porque, por ejemplo, podría ser que no esté presente la materia orgánica. Si no hay materia orgánica, obviamente la microbiología no va a poder desarrollarse correctamente porque le va a faltar alimento. Eh, lo ideal siempre para mejorar la vitalidad de ese suelo, en general, es la simbiosis con la planta. ¿Sí? Porque la planta, si está pudiendo desarrollar una buena fotosíntesis, va a estar nutriendo ese suelo y esa microbiología al mismo tiempo. Entonces, esa microbiología es la que va a dejar biodisponible todos los elementos que están presentes en la materia orgánica y en los minerales, para la raíz, como les he explicado hoy. Entonces, no puedo no tener alguno de los ingredientes, todos forman parte para que esto realmente esté funcionando, ¿sí? La vitalidad se trata de eso, ¿sí? Se trata de cuánta vida se puede generar a partir de ese suelo, a partir de esa agua, de esa semilla y de esa fotosíntesis de esa planta, ¿no? Entonces, es la mirada integral de todo eso. Y obviamente Bueno, después el reflejo en nosotros. Eso es así. te paso otra pregunta. Mm. Dicen, ¿cómo te das cuenta que hay elementos bloqueados? ¿Es específico por elemento o en general? No, por eso es importante conocer la historia, ¿sí? O si, por ejemplo, tengo un análisis de laboratorio, un SIC, también me sirve si yo veo que en la cromatografía tengo elementos bloqueados, es interesante si un análisis de laboratorio o una historia de qué pasó, si estuvo inundado ese suelo, qué tipo de agua fue la que estuvo ahí generando la inundación, o qué manejo particular se hizo o qué tipo de elementos se estuvieron agregando en ese suelo. Entonces, voy a tener pistas para entender qué elemento es el que está desbalanceado. Y el que me está bloqueando seguramente otro elemento. Bien. Otra consulta es si se pueden mezclar texturas o es mejor hacerlo con horizontes separados. Ah, esto no lo dije, es verdad. Si por ejemplo tengo una superficie, un terreno que es bastante similar, ¿sí? No tengo lomas y bajos, o sea, no tengo irregularidades en ese sentido, por ahí me conviene, en vez de sacar una sola muestra puntual, hacer varios muestreos, siempre la misma profundidad, y luego mezclar de esa misma profundidad, obviamente, todas esas tierritas que fui sacando de cada uno de los pocitos que hice. Entonces, voy a tener una mirada, ¿sí? Con un solo análisis de una superficie mucho mayor de ese suelo, más descriptivo, ¿sí? Ahora, si tengo loma y si tengo bajo, obviamente me va a dar diferente, porque en la loma voy a tener menos materia orgánica, no sé, bueno, yo estoy hablando de lo que hay acá, ¿no? ¿Qué sé yo? Eh, en cada país, con cada clima, cada suelo, estas situaciones van a ser particulares, ¿no? Pero en general tengo distintas condiciones en loma que en un bajo. Entonces por ahí podemos hacer de los dos, o una zona intermedia. Depende después del manejo, si el manejo va a ser diferenciado o no. O sea, la idea es generar un buen diagnóstico, muy buen diagnóstico para entender por dónde arranco, qué cosas son las que voy a tocar primero, mínimamente siempre, para que ese suelo, en algún punto, porque acá tampoco se trata de cambiar insumos, que con esos primeros empujoncitos que voy a hacer de regeneración, ese suelo vuelva a tener su autonomía, ¿sí? Pueda nuevamente gestar vida por sí solo y mantenerla.
otra vez, si no entramos de nuevo en el famoso extractivismo y seguimos manejándonos de la misma manera, porque vamos a estar regenerando, reconstruyendo un suelo y después lo vamos a estar perdiendo otra vez. Así que Bien. entender esto es fundamental, ¿no? Otra consulta ya tiene más que ver con el manejo de la muestra. Si hay opciones para conservar la muestra, no sé, no entiendo bien la pregunta, será para un posterior análisis, si se puede conservar, y después, respecto de si se puede hacer el secado en horno. No. A ver, la idea es que se seque a temperatura ambiente, ¿sí? Si yo pongo el horno muy bajito y tengo la muestra bastante alejada, porque tengo una condición de mucha humedad, vamos a suponer, y mucho frío en el lugar que estoy, va a tardar un montón la muestra en secarse, sí, pero, o sea, no metiendo la muestra en el horno, ¿sí? Porque no es la idea. Se va como Y esto, sí, y esto, perdón. la primera pregunta era más que nada, una vez que se secó el croma, ¿ya queda imperturbable o se va deteriorando con el Sí. tiempo? La cromatografía, pensé que estabas hablando de la muestra. Con respecto a la muestra, lo voy a aclarar de nuevo porque creo que un poco apuntaba a eso la pregunta anterior. Una vez que la muestra está seca en la condición que yo les expliqué, la puedo sí embolsar, etiquetar y hacer la cromatografía con más tiempo, ¿sí? Y hacer la cromatografía y seguir guardando esa muestra, ¿sí? A futuro. Porque como es una herramienta de seguimiento, ¿sí? Es interesante tener esa contramuestra, esa muestrita de suelo que tomé en su momento y le hice, vamos a suponer, el análisis, seguirla conservando para decir, yo arranqué desde acá, ¿sí? A medida que fui haciendo los procesos de regeneración, esta cromatografía y este suelo, en esta situación, se fue transformando de esta manera, ¿sí? Fue ganando vida, en el mejor de los casos, puede ser que estemos haciendo lío, con buena voluntad e intención, ¿no? Bien. ¿Qué más me habías preguntado? Y después de la Ah, conservación del croma. sí, exactamente. Bueno, la conservación del croma, ya les dije, lo ideal es más o menos unos 10 días hasta que lleguemos a una imagen completa, de alguna manera. Una vez que tenemos esa imagen, lo ideal es paralizar la situación. Lo ideal es sacar la mejor fotografía que podamos y ya directamente pasó al sistema, a la compu o al teléfono donde lo vayamos a reservar, ¿sí? Eso por lo menos lo que hago yo en general, y después esta imagen me sirve, ¿sí? Para todo lo que son las presentaciones y todo lo que estamos haciendo como registro. La imagen cromatográfica, si yo la tengo bien conservada, no voy a tener demasiado problema. Lo ideal es que a medida que va tomando humedad y mucho contacto con la luz, se va a ir velando esa imagen, ¿sí? Hay distintos métodos como para paralizar ese deterioro, ¿sí? Por ejemplo, pasándolo al croma por un baño de parafina. O sea, hay distintas formas, ¿sí? De tratar de aislarlo, ¿sí? Bien. Y después hacen una pregunta sobre los materiales. Yo te lo hago en general. Preguntan por el mortero en particular, pero digo, ¿hay alguna restricción en algunos materiales de los No. utensilios que se No. usan? El mortero tranquilamente lo que pueden utilizar es, bueno, acá justo tengo un vaso. Este vaso que es medio redondeado acá abajo, con un cuenco, con un plato de vidrio, ¿sí? Un plato hondo de vidrio. Bien, eso ya puede ser mi mortero, ¿sí? Así de simple. Mientras que sea de vidrio, o sea, lo ideal es que no sea de madera, que no sea de algún material que vaya desprendiendo, cuando yo voy mortereando, que vaya desprendiendo, ¿sí? Otras sustancias extrañas al suelo que me vaya a contaminar la muestra. Bien. Bueno, después hablan, sí, nosotros para el segundo módulo vamos a plantear algunos diseños experimentales de muestreo, pero normalmente en cromatografía, ¿qué se usa en cantidad de muestras, por zona, por profundidad? Si podés aclarar un poquito de eso. Quizás nosotros como este planteo del módulo 2 tiene que ver digamos, una profundización en la investigación científica, bueno, lo vamos a hacer de determinada manera, pero el uso y costumbre, ¿cuál sería? Bien, más o menos por estas cuestiones que les dije recién,
cuando uno toma una muestra puede tomar una cantidad. Nosotros vamos a utilizar por análisis 5 gramos de esa muestra, para que se den una idea, ¿no? Es muy poquita cantidad. Pero es interesante seguir conservando como contramuestra, por ejemplo, y que sea bastante descriptiva. Entonces, más o menos entre 300 gramos, medio kilo de suelo, como para generar una bolsita por muestra, estaría bien, ¿sí? Y de ahí Bien. sigo todo, yo acá no voy a explicar el procedimiento de cómo se empieza a trabajar con la muestra, ¿sí? Que se pasa por el colador, después lo pasamos por el mortero, bueno, todo lo que vamos a estar haciendo en la práctica el lunes con los productores. Perfecto. Y después algo sobre materiales, no sé si vos ya dijiste algo, que vos ofreces un kit, pero en general, ¿dónde se consiguen las drogas? Y si Bien. es mejor el papel 1 que el 4, bueno, si podés hablar un poquito de la disponibilidad de los materiales. Sí. Muy bien. ¿Cuál es el mejor papel? El papel va a ser mejor dependiendo lo que quiera analizar. Acá tengo que ser general. Para un análisis de suelo, se puede usar en papel 1, se puede usar un papel 4. Hay otros, por ejemplo, para una leche o para algún biofertilizante, vamos a usar el 41, ¿sí? Si hay que comprar un papel, el más versátil, por decirlo de alguna manera, es el 4, porque el 4 se me adapta tanto a un suelo como por ahí alguna semilla o algún tipo de otro análisis, ¿sí? Entonces, por ahí mi consejo sería más rumbear para ahí. El análisis en suelo entre un 1 y un 4 se puede hacer. Voy a tener, sobre todo la última zona, un poquito diferente, más abierta, más cerrada, o sea, con más detalle, menos detalle, pero voy a poder ver de las dos maneras el análisis correctamente, ¿sí? Con respecto a los reactivos, depende de cada país. Otra vez, yo eso es lo que más, o sea, con este asunto de dar los talleres online, los talleres viene gente de México, de Chile, de Uruguay, de España, o sea, hay gente de todos lados. Entonces, en cada situación es diferente en cada país. Hay algunos países que es muy fácil de adquirir todos los elementos, en otros países por ahí se complica con algo puntual, ¿sí? Pero se pueden conseguir. Es como todo, una vez que uno se mete en el tema y empieza a investigar y a buscar, los elementos aparecen rápidamente. Y no son caros, no son caros. Bien. Los diámetros usuales de los filtros, ¿qué son? ¿18 Esto que tengo centímetros? atrás mío, lo que yo uso en general son los de 15 centímetros, ¿sí? 150 Bien. milímetros de diámetro, porque es un tamaño fácil para hacer la cromatografía, fácil para poder observar, para mí es el tamaño ideal. Hay más chicos donde la imagen va a ser la misma, nada más que va a estar reducida, o sea, van a estar las mismas zonas, se va a ver todo exactamente igual, pero en chiquitito. Son por ahí más económicos esos papeles. Y si no están, otros que vienen que son muy grandes, ¿sí? Que yo, para las personas que no tienen experiencia en hacer cromatografía, les digo, no arranquen con los papeles, sí, son unas cromatografías divinas, pero por ahí hay que tener un poco más de destreza para poder hacer correr correctamente esa cromatografía. Bueno, y ya vamos cerrando con las preguntas. Dicen, bueno, si podés hacer un comentario del procedimiento para hacer en agua, en cereales, eso lo diste al principio de la charla, pero bueno, si querés hacer un repasito, si es lo mismo que con el suelo o varía, ¿en qué varía? Podemos hablar de la diferencia. No, varía bastante, y justamente en los talleres trabajamos y yo les voy pasando cada una de las recetas, depende el análisis que se quiera hacer, pero es súper simple. Lo que pasa es que ahora me tendría que poner a explicar cómo es una cromatografía indirecta. La verdad que me parece que como clase introductoria, con toda esta información ya dejamos súper mareados a algunos y a otros obviamente les resultó muy poco. Está perfecto. No, no era el objetivo hoy, este primer módulo, y bueno, lamentablemente al segundo módulo por una cuestión de, primero por distancias, obviamente, y después por una cuestión de restricciones para, digamos, la ocupación del salón, bueno, va a ser mucho menor la participación del módulo 2. Diríamos que un 10% del total que tuvimos hoy. Así que bueno, Flor, la verdad que muy claro todo, muy buena la charla. Mercedes, no sé si querés comentar algo y si no ya nos vamos despidiendo. Bueno, sí, yo también quería agradecer
a vos, Rodrigo, a Florencia, y quería dar un pantallazo medio actual de lo que está pasando con el trigo, con esta amenaza que está apareciendo del trigo transgénico, que bueno, está vinculado mucho a exportarlo, o sea, es como que nosotros acá en Argentina estaríamos expuestos a la parte más tóxica en los campos, que se nos puede llegar a contaminar el trigo natural, y bueno, va a llegar a nuestras mesas, a nuestro pan, pero el trasfondo económico es para exportarlo a Brasil. O sea, ni siquiera es una decisión soberana del Estado argentino, sino que es una simple cuestión mercantil. Este trigo HD4 lo van a hacer resistente al glufosinato de amonio, que según la FAO es 15 veces más tóxico que el glifosato, y eso va a estar en nuestro ambiente, que ya estamos viendo las consecuencias de los desequilibrios ambientales, como para empezar a tomar conciencia, cada uno quizás desde su pequeño lugar, ¿no? Obviamente no podemos cambiar o resolver la crisis climática, pero sí con pequeñas acciones, cada uno de nosotros, cada una, hacer un aporte, un granito de arena. Y en esto concretamente me parece que es súper necesario fomentar y valorar el alimento local de los productores de la región, de la zona, salir un poco del supermercado y ir más a las ferias o a donde se pueda conseguir cualquier alimento local y agroecológico. Muy bien, Merce, muchas gracias por la reflexión. La verdad que sí, que el trigo que se está proponiendo ahora sería una catástrofe, ¿no? De todo lo que estamos proponiendo de la agroecología, sería bastante un retroceso, digamos, en el progreso que se está haciendo del movimiento agroecológico y también en los trigos tradicionales, ¿no? Que bueno, probablemente se contaminen con esos eventos, no sabemos qué puede llegar a pasar con la profundización del uso de otros agroquímicos. Bueno, justamente es un retroceso en este camino, pero de todas maneras sabemos que hay bastante resistencia en aprobarlo, aunque ya hay muchas hectáreas, estaba leyendo el otro día que hay como 26.000 hectáreas sembradas. Así que bueno, le haremos los cromas y a ese sistema le haremos los cromas y los expondremos. Tiene su utilidad también gusto, sí. este curso. Bueno, gente, muy agradecidos de que se hayan quedado hasta este momento, muy interesante la charla y nos vemos en el módulo 2.